Vamos a partir con el conversatorio. Primero, agradecerles. Qué bueno que estén acá. Preguntándote a ti, Andrea, ya que estamos con dos grandes galeristas chilenos, ¿cuál es tu opinión sobre el aporte y el valor que tienen las galerías en la escena local artística? Al hueso. Al hueso, sí. Yo soy ingeniero comercial y artista. La verdad, hasta ahora no he tenido que vivir del arte, sino que he tenido mi pega de comercial, que me ha ayudado en el fondo, por lo menos con el financiamiento, y he desarrollado el arte no muy a modo tiempo completo, ya, pero ahora sí ya estoy ahondando la pega y empezando con el arte. Entonces no he tenido en el fondo la relación todavía con las galerías, como que hasta ahora no lo he necesitado en el fondo, pero sí creo que es un tremendo aporte porque como artista es muy difícil tener que además preocuparse de vender lo que uno hace para vivir de eso. Siento que si yo tengo que ser la persona que vendo mi propio arte, hay una cosa súper incoherente en el entonces qué es lo que yo voy a pintar, porque si pienso en vender y yo tener que ser la persona que lo vendo, me generan muchas como contradicciones y una complicación personal como artista. Entonces, si es que uno se dedica a crear y hay alguien que te ayuda a la parte de la venta, que uno no tiene por qué ser un vendedor como artista, me carga esa parte. Entonces, si la galería es la que te va a apoyar en ese sentido, creo que uno puede hacer un desarrollo de obra mucho mejor y más real, más libre. Tú, Javiera, ¿qué nos podrías decir desde esa perspectiva? Aló. Yo creo que la galería y el artista funcionan como socios. Cada uno desarrolla la carrera del artista desde otra perspectiva, con otro objetivo, y se plantea en conjunto una serie de estrategias o una metodología para avanzar hacia los objetivos que se plantean como equipo. O sea, yo veo la relación con nuestros artistas como un equipo. Funcionamos para ir juntos en una dirección. Porque conversábamos antes de empezar el conversatorio que el rol comercial de la galería no es el único ni el más importante. No, la galería no solamente vende, que es una parte muy importante porque gracias a esa venta subsisten ambos, porque si no es imposible. La galería tiene un espacio que es gratuito, al público, tiene un equipo, tiene una serie de gastos, o sea, y la galería invierte todos los meses y apuesta todos los meses por los artistas que representa. Tú, Neto, te acabas de cambiar de galería. ¿Aló? Estás recién trabajando con Javiera. Claro, me acabo de cambiar de ¿Qué galería. expectativas hay cuando hay con este nuevo equipo, digamos, desde la perspectiva del valor de las galerías en la gestión del trabajo de un artista? Mira, yo creo que cuando uno tiene que elegir trabajar o no con una galería, tiene que velar por lo que uno considera importante para su propio desarrollo. Yo en mi caso el tema de la venta no es lo más importante. Igual que la compañera acá, yo no necesito vivir de la venta, hago clases. Profesor. Claro, y también trabajo en publicidad y cosas afines. Entonces no me veo obligado a vender, lo cual no quiere decir que no me importe vender. Lo que pasa es que creo que uno tiene que elegir una galería que le permita llevar adelante su propio proyecto también de obra, ¿no? En ese caso yo con Javiera o con Isabel, que es la otra socia de la galería, tenemos un diálogo intelectual muy intenso. Compartimos una visión de mundo, porque finalmente a uno no solo le interesa que le compren el cuadro, o bueno, en mi caso yo no hago cuadros, pero necesariamente, sino que hay un voto de confianza, ¿no? Una visión de mundo compartida. En ese sentido la galería es muy importante porque es como una línea editorial, ¿no? Es como similar a la música, el sello, ¿me explico? Si hubiera que buscar un símil más popular, es como ya, tal sello produce tales músicos, tal galería trabaja con tal tipo de artista, con tal visión de mundo. Y desde esa metáfora acá hay mucho artista independiente, sin sello, por decirlo de alguna manera. Tú, Luis, estás especializado en fotografía. Cuéntanos un poco el versus que hay entre los fotógrafos que tienen la posibilidad de trabajar con una galería y lo que hay mucho aquí en Art Santiago de muchos artistas, fotógrafos particularmente, que no trabajan con galería. Sí, bueno, yo lo que veo aquí es que aquí hay un semillero, aquí hay mucha gente muy talentosa. Yo armé una galería y un poco por amor al arte en un sentido, pero pensé en la fotografía especialmente porque vi que la fotografía no tenía un espacio expositivo
dedicado y concentrado en ese tema. Y reconociendo que la fotografía es una de las expresiones artísticas y a nivel mundial que hoy día está muy presente en todos lados, en las ferias, y es un lenguaje que a su vez yo lo encuentro, me he encontrado con un lenguaje muy interesante. O sea, a pesar de lo fácil que resulta hoy día hacer una fotografía, una buena fotografía de un artista, se nota. Y en ese sentido, bueno, yo un poco discrepo en el sentido, en el tema comercial, porque yo creo que la mayor satisfacción para un artista es que alguien le compre la obra. Yo lo planteé de esa forma, o sea, que efectivamente la galería es un espacio positivo, pero de transacción, o sea, donde el artista se expone, pero el artista, como todo el mundo, tiene que vivir. Y si es posible que viva su arte, yo creo que es el sueño del artista. ¿Ah? Y en ese sentido, claro, la galería cumple un rol comercial y en otros aspectos. A mí me gustaría decir que una galería y en el espacio de exhibición de una galería no solamente hay una transacción, sino que se presenta un proyecto, una idea. Porque es distinto, porque ¿por qué no nos vamos a los talleres de los artistas, por ejemplo? Pero en una exposición el artista se concentra y presenta una idea, un proyecto, construye una serie de trabajos que va en un fin. Puede ser un proyecto que puede continuar, da lo mismo como la evolución de ese proyecto, pero lo importante es que el artista, uno conoce en una exposición la cabeza del artista, hacia dónde va el artista, la materialidad, cómo se relaciona con distintos materiales o elementos del artista, cómo se relaciona con el espacio. O sea, es muy importante lo que sucede ahí en el espacio de exhibición. Vuelvo a la génesis del bloque, entonces, Andrea. Escuchando hablar el caso de Neto, de Javiera, de Luis, tú eres hoy día independiente en cuanto a tener o no tener galería. ¿Se viene algo al respecto? ¿Te interesaría trabajar con una galería? Entendiendo que Andrea la ha ido excelente en esta feria. Sí, por suerte me ha ido bien en esta feria, vendí algunas cosas, estoy retomando y mostrando después de unos 3 años en que estaba un poco alejada. No tengo muchos proyectos todavía concretos por delante, y quizás una galería sí sería una oportunidad. Lo que sí a mí me importa mucho es que en el fondo sea una galería en que te ayude con tu proyecto, que te dé la libertad y te vaya como impulsando y potenciando lo que uno quiere, y nunca en el fondo que te limite un poco y que uno tenga que acomodarse a algo que se puede vender o algo que tenga que ser para un espacio muy específico. Lo que a mí más me importa es tener como la libertad absoluta de crear lo que quiero, lo que sea algo más real, que venga de mí. En este minuto yo estoy mezclando mucho el arte con temas más botánicos. O sea, armé como mi propia marca, entre comillas, que se llama El Árbolo, que en el fondo se mezclan las plantas, el arte, son las mismas que voy pintando, pero también hago muchos objetos artísticos con las plantas vivas, como que tengo todo un desarrollo que está entre arte y botánica, que no lo he querido encuadrar en algo como un prejuicio de yo soy el artista y que tengo que mostrar esto en una galería. Me he tomado esa libertad, en el fondo, de poder hacer como las creaciones que se me han ido dando. Entonces, sí, podría ser un camino, pero siempre preocupándome mucho como de mi realidad como artista, de ser sincera con lo que estoy haciendo, sin limitarme a pensar de que esto tiene que ir a un público que quizás va a comprar. Como que en el fondo, cuando yo he ido en el fondo como... A ver, cuando he hecho exposiciones en lugares específicos, siempre pienso, claro, que iba a haber un público que va a estar mirándolo, qué es lo que voy a hacer para que su relación y el recorrido que haga sea interesante y que haya una interacción. Pero el resto del tiempo, cuando creo sin tener una exposición concreta, un poco me olvido de ese consumidor y creo con más libertad. Toca hay un tema interesante que son las audiencias, el público. El caso de ustedes, Javiera, tienen una audiencia bien, podría decirse, determinada. ¿Cómo es el nivel de audiencia que determinada galería tiene versus estos espacios que son súper transversales? Por el lugar geográfico donde nos encontramos, sí. Yo creo que el acceso a público es de cierta élite,
Sin embargo, las galerías no son gratuitas, o sea, están abiertas permanentemente a todo tipo de público. Nosotros hemos tenido visitas de distintas instituciones, colegios, que también hacen ese esfuerzo por llevar a audiencias más amplias a las galerías, y también la galería se preocupa de encontrar otras audiencias. Por ejemplo, acá estamos apoyando a Neto, tú me has visto todos los días aquí. Para allá quería ir, que Hacemos ferias internacionales buscando otros mundos y otros proyectos para que el artista también avance y pueda estar en un radio más amplio, a veces muy exigente. También nosotros somos una galería que tiene más de 35 años. Los artistas jóvenes tienen que comunicarse o dialogar con artistas consagrados, que no es una tarea fácil. Entonces, la galería, parte de su gestión es buscar nuevas audiencias. y ahí con Neto trabajaba antes con una galería relativamente diferente a la que son ustedes. Son distintas audiencias a las que llega, porque una persona que tenía un par de obras de Neto o del estilo Neto, ya vamos a entrar a lo que son las colecciones, hoy día lo encuentra en Isabela Ninat. Neto, ¿tú sentís que es otro foco, ampliarte? Mira, es que yo creo que no. O sea, claro, hay una mayor ampliación quizás en cuanto a difusión, porque claro, la galería como tiene más años, en comparación a otras que yo he conocido, con las que he trabajado, pero volver al punto original, ¿no? Yo creo que para ninguna, como dice el compañero, todo artista quiere vender, sí, pero también quiere que su obra quede resguardada con alguien que la vaya a querer, ¿me explico? Y en ese sentido, una buena galería, o lo que me pasa a mí ahora, es que yo voy a trabajar a la galería, a armar proyectos, a armar diseño de proceso, y me nutro. Entonces, ¿Del público o el equipo galerístico? el equipo y el público también, porque en el fondo es un ecosistema, ¿no? Entonces, claro, también el público que va a la galería también tiende a ser un público que te da feedback. Ahora, yo creo que ahí la clave está mucho más en saber poner el foco en el interés que uno tiene y dejar que la obra viva sola. O sea, las audiencias son muy relativas, porque, por ejemplo, no sé, tú puedes estar en el MAC, Quinta Normal, y yo no sé si va mucha más gente que quizá a una galería en Santiago Centro. ¿Me explico? O puede que sí también, depende de cuánto tiempo dure la muestra. O sea, las audiencias son una cosa muy relativa en arte. Yo creo que uno tiene que hacer la obra y dejar que ella viaje sola. Porque también hay veces que te la piden de un lugar a otro. O sea, una misma obra puede estar en una galería en Alonso Córdoba, o a mí me ha pasado eso, acá en el GAM, en el MAC, en el Centro Cultural de Recoleta, la misma obra, la misma pieza. Tú has estado en otros países también con muestras. O en otros países también, y en centros culturales, en ferias, residencias, hospitales abandonados, cárceles, en fin, o sea, y son las mismas obras. Ya, o sea, la misma imagen puede circular por distintos territorios. Y acá estamos en una feria abierta al público, vienen más de 25.000 personas. Cuando nace esta feria, apuntaba a los nuevos coleccionistas. Se hace aquí porque hay una colección patrimonial de arte súper importante. Conversábamos contigo, Luis, hace un rato sobre el coleccionismo real o no. Hoy día hay mucha gente aquí que ya lleva años comprando obras, están partiendo. Si nos puedes hablar un poco de eso. Bueno, en el caso mío es un poco especial, porque yo, como te decía, estoy abocado a la fotografía, que es una cosa bastante específica. Yo creo que ahí está recién, o sea, hay alguna gente que realmente sigue la fotografía y le gusta, pero en general, o sea, yo destaco el rol del coleccionista y el título, en el sentido, y lo destaco en el sentido de que yo veo gente que está realmente estudiando y involucrado en el quehacer del artista o de una época, y su afán es armar una colección que dé cuenta probablemente de ese trabajo o de ese periodo, y es de esa forma como se han logrado colecciones importantes en ese trabajo, yo diría como silencioso a los artistas. Ahora yo creo que hay una nueva generación de gente joven que sí está de alguna forma
interesada, hay hoy día organizaciones que también ayudan, orientan y van de alguna forma ayudando a formar a estos coleccionistas. ¿Por qué podría ser importante recomendarle a la gente que incursione en transformarse en coleccionista, Javiera? A ver, Porque yo me creo- imagino que todos los que están acá podrían aspirar a tener una colección de Sí, arte, ¿no? Sí. Uno, derribar el mito que tienes que tener muchos recursos y prueba de esto es esta feria, Art Santiago, que tienes que tener muchos recursos para poder armar tu colección. Dos, fijarte un objetivo real para construirla. O sea, puede ser una idea, no sé, artistas mujeres, algo que te interese, arte político, no sé, fotografía, por ejemplo. Un objetivo muy concreto para poder avanzar y estudiar. Leer, hay mucha literatura, Metales Pesados tiene un... Ahí pasando el dato. Sí, pero está muy cerca y pueden ir todos a comprar algún libro, hablar con amigos, involucrarse, leer. Yo creo que por ahí es un buen comienzo para empezar. Neto, por favor. Yo agregaría a eso que, claro, todo artista también le gusta que su trabajo quede bien guardado, ¿no? Resguardado, y en ese sentido la colección es buena, porque finalmente la persona que adquiere una pieza de uno, que hace una transacción económica, no está comprando arte necesariamente, está llevándose una visión de mundo también. O sea, no es algo que se va a acabar en la pura compra, ¿me explico? No es como un paquete de papas fritas o de cigarro que se consume, sino que es algo que más bien, cuando alguien se queda con un trabajo, un artista, lo que está haciendo es una apuesta por una visión de mundo, una apuesta de confianza. Y eso es importante porque finalmente cuando las sociedades confían en ciertas imágenes o en ciertos relatos, ayudan a constituir una identidad que es más sólida. Y eso es Muy lo que uno- importante lo que dice. Pero yendo al tema de las colecciones, hay también personajes que desarrollan colecciones con visión de futuro en cuanto a la plusvalía importante que puede tener el arte, ¿no? Yo creo, sí, de todas maneras. Ahora estaba pensando, porque yo creo que en esta feria y este tipo de feria en que de alguna forma acoge a nuevas generaciones, artistas jóvenes que están comenzando, yo creo que para cualquiera debería ser una tremenda satisfacción adquirir una obra que en un momento puede haber sido de bajo valor, pero la compra con una visión y una expectativa que probablemente en el tiempo se pueda solidificar, o sea, y hacer memoria de que yo compré una obra de un artista cuando estaba comenzando y verlo después proyectado en el mundo, y yo creo que tiene que ver también en una satisfacción de poder tener un buen ojo y apostar, y eso es una bonita forma de apoyar a los artistas. Yo creo que también las obras hablan de uno mismo y también comunican al otro lo que yo quiero ser o intento ser. También es un aporte familiar. O sea, una persona que se educa con obras de arte tiene otra manera de ver la vida, el mundo, es más creativo. Yo creo que contribuye mucho y lo irradia mucho más de lo inmediato. Y además, una obra nunca pierde el valor de compra, al menos de compra, que eso no te lo asegura ningún otro objeto. Entonces ya es una garantía económica. Yo quiero complementar algo. En el fondo que no solamente hay que ver el coleccionismo también como esta persona que tiene buenos ingresos, que quiere hacer algo plusvalía, que quiere en el fondo como un tema económico quizás. He tenido la experiencia acá de que la gente que me ha comprado es gente joven, que en el fondo está haciendo su mini colección a su escala y que lo encuentro muy lindo porque en el fondo dentro de esta cantidad de buenos artistas que hay acá, que ellos vayan con su esfuerzo y compren esta pintura que tanto eligieron, que le dan como todo su tesorito que se llevan a la casa, que la puedan colgar, ojalá, donde toda la familia la ve, donde uno hace una vida de alrededor de eso, lo encuentro muy interesante porque uno está
constantemente consumiendo tanta imagen rápida que ni mira, que ni se detiene a observar, que el tener un objeto que lo compró, en verdad lo eligió, que tiene alma, que lo cuelga y que uno se detiene y lo mira y genera una instancia de observación que al final alimenta el espíritu y hace que sea súper interesante. Entonces, en el fondo, como perder ese prejuicio que no, yo no puedo ser coleccionista. Todos podemos ser nuestros coleccionistas de algo pequeño que es súper lindo al final. El año 2017 este edificio cumplió 45 años y tuvimos la oportunidad de invitar a los artistas de esta misma feria a hacer un proyecto que se llamaba Primavera de la Juventud. Y era muy interesante porque hacía una analogía entre la juventud de la época en que se construyó este edificio, el año 72, y la juventud del año 2017. Entonces, la muestra, que tuvimos la suerte de que participara Neto, rescataba la memoria actual de los artistas de esta época versus la memoria de los jóvenes de la época del 72. Me gustaría escucharlos hablar sobre el valor que tiene el arte en la memoria de los tiempos o de las cosas. Neto. Bueno, nosotros tuvimos que investigar harto para esa exposición también. La colección del edificio. Y en ese sentido, bueno, está esta película Escape de Gas, ¿no? Que es una película de Bruno Salas, creo que es el director, sí. Que ahí te demuestra cómo el arte un objeto de arte puede guardar mucha memoria, ¿no? Porque ese objeto, los militares, que por lo general era gente muy inculta, no lo destruyeron, como destruyeron casi todas las demás obras en un afán de matar muchas personas. Y eso se guardó como que fuera un escape de gas, quedó ahí, después se descubre y eso permite volver a la historia, ¿no? En ese sentido, también el ethos con el que se hicieron las obras de acá de la colección del edificio era un mundo que tenía mucha esperanza, ¿no? Que era un mundo muy vital y que fue absolutamente destruido de raíz, ¿no? O sea, se mató gente sin parar con tal de detener eso. Y ahí las obras de arte cuentan una historia muy potente, porque en el fondo tú podís ver que los artistas construyeron obras pensando en que funcionaran con el edificio, a nivel concreto, así ya como el escape de gas, que es como la más icónica, pero también todo el juego de luces que estaba en el café público, o sea, había una visión de mundo, ¿no? Que no pudo, pese al interés institucional, sistemático de un grupo político de este país, no pudo ser acallado. Y en ese sentido las obras de arte guardan una fuerza que se sobrepone incluso a eso, o sea, matanzas populares, es potente, ¿no? Oye, no, pero en relación a ese tema que planteabas tú, bueno, por un lado yo me acuerdo y yo además soy arquitecto, entonces me acuerdo haber seguido un poco este proyecto, que fue una cuestión muy maravillosa porque se hizo en un momento que para nosotros como dentro de la historia, bueno, obviamente es súper importante, se hizo con una energía tremenda. Y lo que más yo o sea, destaco y recuerdo fue cómo se incorporó el arte en este proyecto. Yo no sé si se han logrado o se han hecho esfuerzos por tratar de recuperar todas las obras, pero el proyecto contemplaba muchas obras de arte. 90, imagínate. Yo no sé, hoy día me cuesta encontrar vestigios un poco de eso y mirado así como algo que es propio de nuestra historia y que no está, hay una deuda ahí. Los artistas en la generación del 72, como decía Neto, tenían una visión y se plasmaba en su obra. El artista, no sé si la palabra es contemporáneo, pero hoy día el artista presente en una feria como esta, ven una visión, hay como una suerte de mensaje generacional. Yo creo que lo que pasaba al 72 fue que había un interés colectivo, que es muy positivo en ese sentido y que ahora es más individual. Había un afán colectivo y también esto de invadir el espacio público con obras, muchas veces incorporando artesanos también o gente, los maestros, ¿sí? Que estaba la Rosel Bru, con el trabajo de la Rosel Bru, por ejemplo, que era muy colectivo y muy generoso en ese sentido y creo que hoy en día se está mirando y revisando ese tipo de trabajo colectivo, de colaboración y multidisciplinario y que está empezando a entrar en esa vía.
Y en esa perspectiva, Neto, Andrea, mensajes de su obra, se atreverían, se aventurarían a decir que hay qué mensaje hay? Neto, te paso la palabra. Eh, bueno, bueno, a mí me interesa mucho el problema de las lenguas, de los idiomas, ¿no? Entonces, también está incorporado el problema de la migración en mi trabajo, pero no la migración como el problema político actual, por ejemplo, que tenemos en Tacna, que es muy grave, sino que más bien es el fenómeno mismo como un fenómeno natural del ser humano, ¿ya? Y en ese sentido, hablando más de mis colegas que solo de mí, creo que uno si va a recorrer los stands y todo, puede ver que finalmente el arte es un proceso casi natural del ser humano. No es solamente una exclusividad de algunos pocos elegidos como nos hicieron creer en el siglo XIX, ¿no? Es un fenómeno natural. Nosotros desde muy niños hacemos grafismo. El Homo sapiens se destaca en gran medida por eso, de sus primos del árbol genealógico evolutivo, ¿no? Que tiende a rayar, ¿no? A dibujar, a dejar signos, huellas de su presencia. Y creo que hoy en día, pese a que está una sociedad más individualista, ningún artista crea solo por la forma. Aunque está una sociedad que, como bien dijo la compañera acá, que es muy veloz, que nos obliga como a muchas veces a caer en lo inmediato y hace obras inmediatas que son básicamente problemas formales que no tienen poesía, y eso es triste, pero es así nomás. O sea, yo creo que es muy difícil que un artista no tenga algo que decir con su obra, ¿no? Independiente de quién sea. Claro, como dice Neto, la obra del artista sale de manera natural. En mi caso, vivo rodeada de naturaleza, al lado del cerro, llena de plantas. Entonces, al final, dentro de esta experiencia, el ir al cerro, al encontrar la flor nativa que me interesa, el cuidar alrededor, empieza a salir de esa observación una obra que tiene mucho que ver con observarla, con ver cómo incide la luz, cómo es la atmósfera en su lugar, el color. Viene mucho más, algo así, menos antropológico quizá, pero muy de esa observación y la experiencia con esa naturaleza. No en el sentido de copiar algo científico, sino que mucho más como en el lograr esa atmósfera, la luz, el colorido, por ahí. Ustedes, Javiera, en la galería han tenido un sello, una tendencia más a lo político. ¿Se expone mucho un equipo galerístico con los artistas cuando se van para ese lado, no? No, ¿Y de qué manera enfrentan esa exposición? con valentía, pero no, es que no, en general nos interesaba mostrar muchos de esos trabajos que también usaban muchos signos. Durante la dictadura, mi mamá tenía galería, el 82 abrió su primera galería, y eran signos muy crípticos por todo lo que sucedía en el entorno. Entonces, solo algunas personas lo podían descifrar, y también eso era muy interesante. Yo creo que la contingencia social también nos ayuda a continuar, a poner nuevos temas, que es lo que le interesa a la galería, a avanzar hacia otros, por ejemplo, el tema de la contaminación, el tema de lo que está pasando hoy día en el Amazonas. O sea, hay muchos temas que son interesantes de seguir combatiendo, por decirlo así, o poniendo un punto de reflexión. Eso es lo que intenta hacer la galería. Vamos ya a ir terminando. Los invito, si quieren me gustaría mucho si pudieran dar un mensaje general al público que hay hoy día en Santiago en cuanto a estas oportunidades, porque hay muchas personas que es por primera vez que tienen la oportunidad de estar relacionándose con un artista y su trabajo. No, simplemente decirle, yo desde mi actividad que es galerista, decirle que las galerías, la gracia que tienen, que están abiertos todo el año y cada mes renovando su programación. Así que los invito también a que nos visiten. Yo solo mi mensaje es, uno no tiene muchas instancias de contacto directo con el público y el público con el artista frente a la obra. Entonces yo creo que es un muy buen momento para aprovechar de preguntar. Siento que como que de repente miran y les da un poquito de vergüenza preguntar. Acá no hay preguntas tontas, cualquier pregunta, cualquier comentario es súper interesante como artista. Recibir el feedback, saber qué les interesa, y se empiezan a dar conversaciones que para los dos lados son muy interesantes. Entonces ya que están acá con los artistas presentes y en mi caso con el público,
pregunten, conversemos y creo que es una muy buena instancia. Yo sigo en tu tendencia, creo que es una muy buena oportunidad de acercarse, de derribar barreras, de preguntar precios también, de acordar precios, porque se puede conversar, se llega a un acuerdo de pago en cuotas en las galerías, con los artistas acá presentes, que no le tengan miedo, que se atrevan, que pongan temas, que discutan con su familia sobre qué es lo que quieren hacer, proyectar, que puede empezar con una pulsión absolutamente estética, no hay prejuicio, que no tengan prejuicio, eso. Y a ti, Neto, te va a pedir si puedes dar un mensaje también para los artistas. Yo no sé si ha sido, obviamente, un trabajo duro, pero has tenido la suerte de tener una carrera bien dinámica, que has podido mostrar tu trabajo en muchos contextos, como lo indicabas antes. Y seguramente hoy día hay artistas que están entrando a este sistema y si, ¿qué les podrías recomendar? Tú también partiste de este tipo de escenario. Bueno, en verdad yo partí como una escena más independiente, pero, o sea, que es más dura que esta en algún punto, que son casas que se están cayendo a pedazos, mucha gente borracha, no sé si... O sea, esto está muy bien. No, yo les recomendaría que no se... O sea, yo sé que es duro decir esto porque hay que pagar los stands, pero que no se preocupen por vender, porque el contenido siempre le gana a la forma. La forma se acaba muy rápido. Y como hemos hablado toda la conversación, el contenido perdura. Entonces, que se comprometan con su trabajo solamente y que le den para adelante nomás, con todo lo que puedan, porque es difícil que alguien que se compromete con su trabajo no tenga, como decía, algo que decir profundo. Yo he conocido pocos artistas que realmente no tengan nada adentro, aunque les dé vergüenza o les complique o se compliquen con el dinero, que es siempre un problema. Que siempre muestren lo mejor, porque es difícil ser mal artista. Bueno, y para cerrar, yo quiero hacer un reconocimiento especial a Javiera y a Luis. Son pocos los galeristas, ustedes tienen su familia, sus cosas, y han estado prácticamente todo el fin de semana apoyando a los artistas. Así que, para cerrar, un fuerte aplauso para el panel y en particular también para ustedes como galeristas. Muchas gracias.